Sobre este aumento de casos de desnutrición en niños en escuelas. Muchos pues llegaron a este problema después de la cuarentena. Vamos a dar la bienvenida ya a Nivia Roxana Castellón, es consultora especialista en educación, para analizar los informes y sobre todo ponerlo en contexto. Quiero dar la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciada? Ante todo, gracias por acompañarnos. Buen día. Muy buenos días, un placer saludarlos. Básicamente es muy relevante entender cuál es el papel de las escuelas. Las escuelas no solamente son centros para enseñar, sino que son básicamente estaciones en donde podemos constatar el peso y talla de los estudiantes, podemos constatar si en efecto se están nutriendo correctamente, sus vacunas y todo su proceso de desarrollo en general. Entonces, ¿qué ha estado ocurriendo? Al estar las escuelas cerradas por un periodo de tiempo tan largo, lo que ha ocurrido primero es que ya los centros educativos no estaban cumpliendo con esa función de colaborar en la nutrición de los estudiantes. Eso ocurría anteriormente de una manera muy clara porque los comedores escolares estaban funcionando, se Sí. estaba distribuyendo la galleta nutricional y por supuesto también todo lo relacionado a la leche. Entonces, básicamente en este momento estamos viviendo una situación un tanto complicada porque nuestros niños han vuelto a la escuela y hay problemas de peso y talla, hay problemas de nutrición que se evidencian no solamente en Panamá, es una realidad internacional. Entonces tenemos que comprender y rescato las palabras de la señora ministra, que no debiéramos estar buscando soluciones cuando ya tenemos el problema enfrente. El tema de la nutrición en un país donde 1 de cada 3 niños es pobre multidimensional, tiene que ser atendido porque no vamos a tener rendimiento escolar, no vamos a tener la formación de su cuerpo de manera correcta, de su cerebro, si no los alimentamos. Ahora, Esto es un tema que no se puede dejar atrás. me acuerdo claramente estas políticas públicas y políticas que, como yo siempre he dicho y no me canso de repetir, trascienden gobiernos, porque son políticas estatales. El tema de los comedores escolares, desde hace muchos tiempos, ¿qué ha pasado con el tema de los comedores escolares? Porque ya sabemos el tema de los rezagos que ha traído consigo la pandemia, pero esto pues no es excusa para no mantener abiertos comedores escolares y más cuando ya han vuelto al 100% clases presenciales, licenciada. Es muy importante que se haga todo el esfuerzo necesario para que los comedores escolares estén operativos, que lleguen los insumos a los diferentes comedores y que además lo que le corresponde al propio centro escolar a través de la tramitación del FESE se haga realidad. Además, yo sí quiero hacer un llamado puntual en este tema. A veces nos enfocamos mucho y yo en eso no quiero quitarle responsabilidades a los entes del Estado que deben fiscalizar esto, pero en este momento, con el tipo de emergencia que estamos teniendo, si desde la sociedad civil queremos cooperar y ayudar a nuestros niños definitivamente, y usualmente yo no hablo de alimentación, pero en este momento Sí. sí se impone el tema de la alimentación para que las comunidades respalden, y cuando hablo de comunidad hablo de sociedad, respalden a las escuelas. No podemos tener niños desnutridos, no podemos inhibirlos de llevar una vida normal e incluso afectar su expectativa de vida, hacerlos más vulnerables debido a un tema como nutrición, Sí. especialmente en un país que tiene tantos recursos como Panamá. A ver, el tema del Meduca, ¿qué ha dicho Meduca? Los números están allí, los estudios están allí, se están arrojando pues, estos indicios. Sin embargo, se ha conversado con las autoridades del Ministerio de Educación a ver qué acción se puede tomar, tomando en consideración este tema tan delicado como el tema de la desnutrición, licenciada. Yo pienso que ellos están muy conscientes sobre este tema, pero como tantas veces, y yo quiero ser insistente, nosotros a veces nos enfocamos mucho en el tema del Meduca, decimos, el Meduca debe resolver por ley, lo debe resolver, es correcto, el Ministerio de Salud debe intervenir, las juntas comunales, hay una serie de actores que deben intervenir, pero en la práctica, ¿lo han estado haciendo? ¿Pueden hacerlo? Ha habido una situación de crisis educativa que no hemos tenido, yo digo que en un siglo no ha habido una crisis como la que acabamos de vivir. Entonces, yo quiero hacer ese llamado y ser reiterativa. Esto es un tema social, esto es un tema de todos.
y no solamente atañe al propio ministerio, sino a las propias escuelas que tienen que usar el fondo FESE y hacer la tramitación, y además la sociedad debe colaborar. Entonces, quiero ser insistente en eso. Sí, Y el Ministerio de Salud, ojo, porque el Ministerio de Salud y por supuesto los centros de salud tienen que ver peso y talla de los estudiantes. sí. También tenemos que ver el tema de las vacunas, porque muchos niñitos no fueron vacunados en tiempo por estos 2 años y eso los puede afectar. Es más, un tema que es de ustedes conocidos es que se duplicó las muertes de madres al momento del nacimiento de los niños, especialmente en las comarcas, con el tema de la pandemia. Entonces, es una involución que hemos tenido que no debiera aumentarse debido al tema de nutrición, porque esas consecuencias las vamos a vivir por generaciones si no hacemos algo. A ver, y sobre todo el tema de cuando se habla de comunidades educativas, es involucrar todos, la comunidad educativa y sobre todo también con acciones interinstitucionales. Acompáñeme, licenciada Livia Roxana, a ver unas gráficas comparativas precisamente de esta situación que se está dando en torno a estos comedores escolares y sobre todo los que están operativos. Mira, ahí está el tema, alimentación escolar. Son, recordemos, la población estudiantil, más de 900.000 estudiantes. Estos están repartidos en 3.106 colegios oficiales. De esto, 1.298 comedores escolares están funcionando, 600 según dan a conocer los últimos detalles el propio Ministerio de Educación. De allí entra la problemática. ¿Qué ha pasado con estas políticas de comedores escolares y cómo es el accionar, licenciada, que usted decía interinstitucional? Porque yo me acuerdo claramente cuando el MINSA, el Ministerio de Salud, visitaba los centros educativos. Bueno, tienen que hacerlo, ojo, y además tiene que haber una política pública para que en efecto el comedor escolar funcione. Eso tiene que ver con muchos factores porque hay situaciones, a uno le toca de vez en cuando visitar escuelas en donde no hay personas para llevar adelante la preparación de los alimentos. Eso es un escollo, pero no puede ser un factor que sea un obstáculo permanente. Los padres de familia deben cooperar también en ese sentido. Lo que no puede pasar, que a mí me ha tocado verlo y no ahora, te estoy hablando desde hace 25 años, que en un momento dado sean los educadores los que se pongan a cocinar, porque su labor no es cocinar, Sí. su labor es educar y formar. Y ojo, quiero hacer un paréntesis porque quiero decirlo, Icar, estuvimos hablando de construcción de cárceles. Yo pienso que tenemos que estar hablando de construcción de escuelas y tenemos que estar hablando de construcción de comedores escolares si Sí, queremos prevenir que esas cárceles no se nos llenen. exacto. Entonces, yo pienso que tenemos que ir a lo preventivo. Si no vamos a lo preventivo, vamos a seguir hablando de que tenemos A lo sobrepoblación en las represivo. cárceles. Sí. Claro, ¿por qué tenemos que tener sobrepoblación en las cárceles? Lo que tenemos que tener en la realidad son escuelas llenas de niños y no en peligro de salir del sistema, como es una gran preocupación que lo han manifestado una serie de actores, inclusive UNICEF, que hay 100.000 niños que están fuera del sistema y hay aproximadamente 84.000 que están en peligro de estarlo. Una manera de retenerlos es justo la alimentación. Hay niños que Sí. van a la escuela solamente para comer esa Sí, comida caliente al día. garantizada. Entonces, hagamos todo lo necesario para que la leche llegue a las escuelas, la galleta nutricional y que nuestros niños no tengan que sufrir hambre en un país que tiene el Producto Interno Bruto per cápita más alto de América Latina. A ver, Así que démosle las sí. A condiciones. ver, y rápidamente, sí, no quiero agotar la entrevista sin antes. Yo me acuerdo que el tema de los comedores escolares siempre eran para áreas apartadas de difícil acceso. Ahora se están solicitando y se requieren con urgencia, no solo en la capital, también en cabeceras de provincias. Se requiere en todas partes. Y cuando yo te digo y cuando menciono, Icar, que 1 de cada 3 niños panameños es pobre multidimensional, ¿qué quiero decir? Que de esos 900.000 que de pronto tú enseñaste en la estadística, hay 300.000 que son pobres multidimensionales. Si nosotros no atendemos a esos niños, estamos básicamente arriesgando a un porcentaje muy importante de nuestra población que no logren los nutrientes necesarios para que su cerebro y su cuerpo se desarrolle correctamente. Esto no es un tema coyuntural, esto es un tema de impacto para toda la vida. Por eso la nutrición debe ser parte, por supuesto, y es parte de los programas del Ministerio de Educación, pero es muy importante que lleguen los recursos a las escuelas y que nuestros niños, niñas y jóvenes
en cualquier sitio no pasen hambre Sí, y que no, tengamos la oportunidad de ayudar. sí, no quiero cerrar esta conexión segunditos. El caso de Colón, 15 días en huelga, cierre de los colegios. ¿Cómo impacta esto el sistema educativo en Colón? Mire, esto es terrible. Yo sí quiero hacer un llamado de atención, francamente, y yo creo que mis 62 años me ayudan a poder decir lo que yo quiero y que ya nos conocemos todos. Aquí no hay ningún interés personal, pero sí tengo que decirlo. Francamente, nosotros no podemos y no tenemos ninguna excusa para que un niño panameño pierda clase después de 2 años de estar en clases a distancia. Si nosotros sabemos cómo han vuelto a las escuelas, hay niños que yo he visitado en escuelas que cuando uno les pregunta por qué quieres y por qué te gusta la educación presencial, dicen porque quiero venir a la escuela a aprender a leer. Cuando te lo dice un niño de tercer grado, eso es grave. Entonces, yo siento y yo hago un llamado a los educadores, a la sociedad civil, a los administrativos, allá en Colón, pongámonos la Sí. manito del corazón. Nos molesta que la cárcel esté sobrepoblada. Están diciendo que tienen más de 2.000 personas en esa cárcel. Yo les digo que por favor sobrepoblemos las escuelas y que no dejemos a esos chiquillos un día sin clase, porque ellos merecen un futuro diferente y no queremos que sean carnes de cárceles. Bueno, Queremos que sean ciudadanos que le den a este país y tengan la oportunidad de movilidad económica y social y de inserción. gracias Livia Roxana Castrillón. En estos momentos, consultora y especialista en educación, poniendo en contexto un tema tan importante a esta hora de la mañana.